un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio. Escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Andrés Barrio Rubio opina, Andrés Barrio Rubio comenta, Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. El liderazgo se define por momentos de coyuntura, decisiones claves que se toman con cabeza fría y responden asertivamente a las necesidades del colectivo que representan. La apatía política y la baja participación electoral son características de la política colombiana. La elección de autoridades en medio de la polarización tiene el potencial de exacerbar las diferencias cuando se enfrentan cuellos de botella como los que circunda actualmente el país. En tiempos de crisis, los líderes eficaces son capaces de reunir un equipo de asesores y colaboradores que les ayuden a identificar los problemas centrales, obtener una comprensión integral de la situación y desarrollar una solución técnica basada en su experiencia y conocimiento. Ha llegado el momento de reflexionar y afrontar el reto de guiar a Colombia en el proceso de recuperación, identificando a las personas más adecuadas para dirigir el país en la reconstrucción de sus estructuras sociales, políticas y económicas. Andrés Barrio Rubio, opinando y sustentando con las voces de los protagonistas. En donde Panorama Digital, el podcast que llega a tus sentidos. El panorama político colombiano está cada vez más polarizado como consecuencia de la controvertida retórica empleada por Gustavo Francisco Petro-Urrego, el elegido como el candidato más viable para superar los retos de su predecesor en la Casa de Nariño. Será recordado por sus desaciertos ideológicos que han dinamizado el discurso público en torno a la agenda progresista socialista que pretende imponer en Colombia. La negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento, los obstáculos que se tienden al trámite de las reformas del cambio en el legislativo y los fuertes cuestionamientos al nombramiento de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia han motivado una respuesta enérgica de su presidente, que indica la falta de flexibilidad y diplomacia para abordar estos temas. La narrativa de su mandatario
que incluye referencias a los parlamentarios como malditos o a Alejandro Char como indigno y a su propia condición de ofendido porque las fuerzas políticas le solicitaron no asistir a la investidura de Nicolás Maduro en Venezuela, demuestra una falta de comprensión de los principios democráticos. Escúchalo en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube y más. Panorama digital y charlas con Tuto y Tato. Tu cita con la actualidad y el entretenimiento, no te lo pierdas. Sigue a Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Una voz con imagen y credibilidad. Los progresistas, como lo propone la izquierda, consideran que no hay espacio para el pensamiento alternativo ni para que la oposición luche por evitar que Colombia siga el mismo camino de Argentina, que ya ha experimentado dificultades, o para evitar una situación similar a la que viven actualmente Venezuela y Nicaragua. El panorama político colombiano vive actualmente un importante choque ideológico en el que la izquierda intenta imponer sus puntos de vista. Una revisión de los discursos, declaraciones y mensajes en las redes sociales de su presidente revela un panorama político caracterizado por dinámicas y posiciones contradictorias por parte de Gustavo Francisco Petro Urrego. El gobierno del cambio le ha entregado al país cifras falsas sobre la compra y entrega de tierras a lo largo y ancho de la geografía nacional, fue lo que dijo el senador Miguel Uribe Turbay. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, debe renunciar. Una vez más, le miente al país, de manera descarada esta vez, sobre el número de hectáreas de tierras que dice la Agencia Nacional de Tierras haber comprado. En medios de comunicación y con publicidad pagada por los impuestos de los colombianos, asegura que a la fecha van más de 220.000 hectáreas de tierra compradas para los campesinos. De hecho, a mitad de este año, el pasado 20 de julio, Gustavo Petro dijo en su discurso que habían comprado más de 184.000 hectáreas. Esto es totalmente falso. Hoy hemos ganado una tutela en contra de la Agencia Nacional de Tierras y le puedo confirmar a los colombianos que esta entidad solo ha comprado 153 predios, que equivalen a 52.909 hectáreas, tan solo un 24% de lo que dicen haber logrado. Pido además a los organismos de control que se investigue y sancione a la Agencia Nacional de Tierra por difundir información falsa, pero además el gasto multimillonario que hacen para hacer esta publicidad mentirosa. Este es un contrato celebrado con RTBC por 13.800 millones de pesos, que contratan en pautas y en medios nacionales y regionales para difundir estas mentiras. Esto se suma a los excesivos aumentos en los contratos de prestación de servicios, que en 2024 llegaron a 10.154 por un valor de 398.000 millones de pesos, mientras que en el 2021 fueron 1.161. El incremento es absolutamente desproporcional. Insisto, Felipe Harman debe renunciar a su cargo como director de la Agencia Nacional de Tierras. Su gestión está basada en mentiras y despilfarro, un fracaso más del gobierno de Gustavo Petro. En el discurso del 20 de julio de 2024, Gustavo Francisco Petro Urrego le dijo al país que en 2 años habían comprado 184.000 hectáreas de tierra y no era verdad. La discrepancia entre el compromiso del cambio y el sentir popular indica que su mandatario está priorizando la popularidad como medio para adelantar estrategias oportunistas, descalificaciones, ataques personales y acusaciones, mientras descuida los aspectos cruciales de un programa de gobierno, propuestas lógicas y realistas para superar el caos actual. Los esfuerzos del Pacto Histórico por Colombia para desafiar el statu quo se tambalean ante la persistente corrupción y la falta de transparencia en los cambios propuestos. Desde las filas de la izquierda colombiana se articulan posturas radicales, discordantes y desafiantes que poco a poco van perdiendo credibilidad en el ámbito político y social. Los pasos en falso de quienes lideran el cambio
reflejan las acciones de quienes se adaptan a las circunstancias imperantes. La Sala Plena del Consejo de Estado rechaza las afirmaciones de su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego sobre un supuesto golpe blando en decisiones judiciales. Consejo de Estado, en razón a los graves, sistemáticos e irrespetuosos mensajes emitidos por parte del señor presidente de la República en contra de sus diferentes decisiones, que ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa esta corporación, manifiesta a la opinión pública y a los organismos internacionales su contundente rechazo. Las sentencias, los conceptos y todas sus decisiones y actuaciones que adopta como suprema autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y como juez de los actos de gobierno y en general de la administración pública, son el resultado de procesos ajustados a la Constitución y a la ley, y están orientados por los principios de autonomía e independencia judicial. La corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues éstas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad. Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del Poder Judicial, que actúa libre de todo tipo de presión. Se hace un llamado a la reflexión sobre el deber de respetar la independencia y autonomía judiciales, que son la base del equilibrio y separación de poderes y del funcionamiento de una democracia sólida y estable. La confianza en las instituciones es esencial para que la justicia siga siendo un pilar de nuestra sociedad, pues su debilitamiento solo favorece a aquellos que buscan el beneficio propio en lugar del bienestar colectivo. Esta corporación reclama de las altas dignidades del Estado que sus manifestaciones sean acordes con la responsabilidad del cargo que ejercen, como corresponde en un Estado constitucional y democrático de derecho. Dichos mensajes ponen en entredicho la integridad, autonomía e independencia, pilares esenciales de la democracia y la justicia. Los escándalos de corrupción protagonizados por el gobierno del cambio y las formas tradicionales de clientelismo y componendas ponen de manifiesto la falta de memoria de Gustavo Francisco Petro Urrego sobre su propia historia de desafío al statu quo en temas como la limpieza política, la transparencia en la gestión de gobierno y la correcta administración de los recursos públicos. Su presidente parece haber pasado por alto la sólida defensa que realizó frente a estos temas durante su permanencia en el legislativo colombiano. Lo que ahora se materializa en el ejercicio del poder es un enfoque incorrecto que no responsabiliza a los individuos y en cambio atribuye la culpa a todo el equipo por hechos que socavan la propuesta política de la izquierda en Colombia. El costo de gobernanza es significativo y en ocasiones la falta de gratitud resulta sorprendente. Un mandato presidencial es un reto no solo por las decisiones que hay que tomar en un momento determinado, sino también por la soledad que acompaña al poder en los momentos difíciles. Que la plenaria de la Cámara anule un decreto de convocatoria a extras es lo más exótico que he escuchado en mi vida parlamentaria, fue lo que exaltó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Francamente, la proposición de excluir o de que la plenaria de la Cámara derogue y anule un decreto de convocatoria del presidente es lo más exótico que he escuchado yo en mi vida parlamentaria y en mi vida como ministro. Es lo más exótico, queridos colegas. Nunca en la vida había visto yo
que se pretenda ahora una facultad constitucional del presidente derogarla. Ahora, las extraordinarias, ustedes asisten, la oposición, contribuyen al debate y toman las decisiones que sea, pero pretender anular un decreto presidencial con convocatoria de extras, francamente, está por fuera de todas las facultades que tiene la Cámara de Representantes o el Senado de la República, porque están de alguna manera desconociendo unas facultades presidenciales. Como ministro, Juan Fernando Cristo no está de acuerdo con que la oposición aplace la discusión de la reforma para el próximo año. Los colombianos tienen tendencia a carecer de memoria histórica, lo que se traduce en una proclividad a repetir los errores del pasado. La inmediatez de los problemas no permite un análisis retrospectivo para identificar las causas subyacentes. En los últimos días se han escrito numerosos textos, se han realizado varios minutos de análisis y debates en radio y televisión, y se han multiplicado los mensajes en las redes sociales para analizar la actuación de Gustavo Francisco Petro Urrego. El país vive un momento de intensa polarización centrada en identificar los importantes fracasos y los limitados aciertos del Ejecutivo de turno. A pesar de las pretensiones de independencia de la izquierda, el partido cuenta con el apoyo de las maquinarias de los partidos tradicionales en la legislatura. Si el gobierno tuviera afán, el proyecto lo hubiera presentado el 20 de julio con mensaje de urgencia, fue lo que aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al defender la reforma a la salud. Yo quiero que ustedes entiendan lo que hizo la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, los ponentes, durante más de un mes antes de radicar su ponencia, después de que el proyecto lo radicó el gobierno. Si tuviera afán el gobierno, si no fuera responsable el gobierno, el proyecto lo hubiera presentado el 20 de julio y el proyecto lo hubiera presentado con mensaje de urgencia. Para nadie es un secreto que la salud está en crisis en Colombia y ahora resolvieron que la crisis nació el 7 de agosto del año 2022, que el problema de Saludcop es un problema del gobierno del presidente Petro, que el problema de Medimás, que el problema de Ecosalud. No, señores, pongámosle seriedad a este debate, pongámosle un poquito de seriedad y de responsabilidad. Y si tuviera afán el gobierno y si quisiera pupitrar, hubiéramos presentado el proyecto de ley con mensaje de urgencia en el momento que se presentó, que es una facultad constitucional del gobierno. Y no, el gobierno quiso avanzar en el debate. No se quiere pupitrear, sino que se viene discutiendo desde el comienzo de la legislatura en lo que se quiere hacer creer: el uso de ataques filosóficos y procedimentales en los que se pasan por alto hechos y personas para perfeccionar una estrategia que conduzca al cambio esperado, lleva a la normalización de actos carentes de transparencia y que dejan cuestiones por explicar por ambas partes. Componendas del ejercicio democrático, la unidad y el consenso de la palabra y de la acción representan una ruptura con el enfoque tradicional de la política y la gobernanza. La descalificación, a veces infundada, de los oponentes desvía la atención del debate político y ayuda a ocultar declaraciones públicas desacertadas de su presidente. Ha habido casos en los que su mandatario ha intentado desvincularse de la situación atribuyéndosela a otra persona. Hay una falta de límites éticos en la búsqueda del descrédito de los oponentes políticos o de quienes tienen opiniones opuestas sobre cómo debe desarrollarse el país. Gustavo Francisco Petro Urrego y su gobierno son objeto de numerosas acusaciones, para él infundadas e inexactas. El discurso de Gustavo Francisco Petro Urrego es incendiario. Él necesita la división de la sociedad, fue lo que recalcó en Caracol Radio el senador David Luna.
El presidente Petro solo vive de la carreta, del discurso. A través de él alimenta la división de la sociedad, porque a él no le interesa resolverle los problemas a los colombianos y mucho menos al Guaviare. Yo, por ejemplo, no lo he oído hablando de la creciente del río Ariari, o no lo he oído hablando lamentablemente de la grave situación de orden público en el departamento, o mucho menos de las grandes dificultades que se han presentado en San José, donde las condiciones viales pues son muy precarias. Hay que resolverle los problemas a los ciudadanos, ver cómo logramos, por ejemplo, que se garanticen los recursos para culminar la pavimentación de la ruta 7506 que comunica a San José con Calamar, ver de qué manera ponemos en práctica la construcción del malecón en Calamar, ver de qué manera podemos trabajar en el mejoramiento de la vía que comunica el Meta con el departamento del Guaviare, que está en este momento en pésimo estado. Eso son solo unos ejemplos del descuadernado país que está dejando la izquierda en el ejercicio del poder en Colombia. Estos señalamientos, desde la elocuencia de su presidente, se revierten y propenden por el desprestigio del prójimo, al tiempo que lo presentan a él como una víctima. La narrativa de su mandatario se caracteriza cada vez más por percepciones infundadas de persecución. Estas se amplifican a través de la triangulación del atril en actos públicos, medios de comunicación y redes sociales, y se utilizan para hacer frente a la dañada credibilidad de un discurso incendiario que está estallando en manos de la propia izquierda. El uso de un lenguaje inapropiado y la impresión de falta de competencia en comunicación y compromiso constructivo por parte de su dignatario devela al país un acto político con múltiples intereses ocultos. Con la paz total, Petro deja 16.700 guerrilleros, 740 municipios bajo el control de violentos y el crimen creciendo, fue lo que dijo la senadora Paloma Valencia. La herencia que vamos a recibir de Gustavo Petro no es una herencia menor. Este gobierno, con la famosa paz total, nos va a entregar una Colombia plagada de crimen. Los ceses al fuego que han dado lugar en este país a que los grupos ilegales crezcan. Hoy tenemos más de 16.700 guerrilleros. Esa cifra es superior al número de guerrilleros que teníamos antes del Acuerdo de La Habana, sin contar el crecimiento de los grupos ilegales organizados en las zonas urbanas. Si las cosas siguen como van, Gustavo Petro nos va a entregar una Colombia con 30.000 hombres en armas. Y hoy tenemos 740 municipios en manos de los violentos. Es una tarea titánica la que le espera a Colombia para poder recobrar este país. Y por supuesto, es una tarea para la cual vamos a necesitar las Fuerzas Armadas de Colombia. Unas Fuerzas Armadas que han luchado contra el narcotráfico en todas sus formas. Porque el narcotráfico en Colombia se ha vestido de cartel, y se ha vestido de paramilitar, y se ha vestido de guerrillero, y se ha vestido de banda criminal. Y solamente el heroísmo de los soldados y policías de Colombia ha permitido que este país siga siendo una democracia. Las Fuerzas Armadas son clave para recuperar a Colombia y proteger nuestra democracia. La nación es más que el discurso político de unos y otros. Las acusaciones de actos impropios, las disputas, los actos de corrupción, entre otros. Estos son temas ideales para diatribas que se posicionan en el imaginario colectivo como la confrontación ideal de ideas y corrientes políticas a nivel local y nacional. Es hora de que su presidente adopte un tono más mesurado y realice esfuerzos concertados para desarrollar propuestas que, a pesar de las diferencias, permitan a Colombia desarrollar todo su potencial económico. Resulta difícil comprender cómo quien ocupa el primer cargo de su mandatario
puede desconocer el impacto de las circunstancias actuales sobre las políticas diseñadas para el bien colectivo. Debemos fortalecer el sistema judicial, asegurar que quien delinque enfrente consecuencias, fue lo que aseguró la senadora Paloma Valencia. El problema que tenemos es que tenemos una justicia que de cada 100 casos, 93 no se procesa. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por hacer una gran alianza con la rama judicial que nos permita que la amenaza de cárcel sea creíble, que el ciudadano que delinque sepa que no va a haber negociaciones para llevarlo al Congreso, sino procesos judiciales que lideren los jueces de Colombia para reducirlos a la cárcel. Pero vamos también a ser muy propositivos, porque una cosa es la violencia en los territorios, donde usted a través de los bombardeos y del ejército puede replegar esos grupos ilegales y llevarlos a las periferias de Colombia. Pero recordemos que esas bandas criminales viven en los barrios y que no se van a ir. Y por eso ahí vamos a tener que poner una política de seguridad destinada a disciplinar esos grupos ilegales. Vamos con inteligencia a identificar cada uno de los cabecillas, de manera que cuando sepamos quién es, cada vez que haya un acto de crimen en esa localidad, vamos no a perseguir el criminal chiquito, vamos por la cabeza. Combatir las bandas criminales con inteligencia, atacando directamente a sus cabecillas. La seguridad es prioridad. Los análisis y reacciones de la clase política parecen encaminarse hacia un enfoque sincrético en el que los hechos se reducen a un denominador común para homogeneizar los contenidos ligados al conflicto social en el que está inmersa Colombia. Un debate en torno a la construcción de la realidad en el imaginario colectivo a través de un marco selectivo de valores y normas interconectados con perjuicios ideológicos. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. Es imperativo que se abandone la práctica de pronunciar discursos oportunistas, celebrar marchas y organizar manifestaciones en las redes sociales que son meramente momentáneas y producto de una tendencia. Es hora de reconsiderar el papel de cada uno como actor social, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos ¿Y cuál fue el cambio? Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Profundidad, el conocimiento. Con Andrés Barrios Rubio, un panorama digital. La responsabilidad de lograr cambios en Colombia es de todos. No se puede seguir dejando que todo lo influencie una clase política que polariza al país en función de sus intereses con una retórica de división y animadversión, en lugar de centrarse en los defectos de un solo individuo o en desacreditar a otros. Se debe abordar las causas subyacentes del deterioro social. Si se reconoce los retos a los que se enfrenta Colombia, se podrá desarrollar una solución integral y demostrar al mundo que es posible reconstruir una sociedad que haya reducido la delincuencia y superado sus propios perjuicios históricos. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos.
punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro panorama digital, es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, panorama digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en esta próxima emisión.